Buenos días para todos. Los que están en este momento conectados, vamos a tener una palabra de oración para empezar el estudio de esta mañana. Así como estamos, vamos a inclinar el rostro para orar. Bondadoso Padre, agradecido estamos contigo por la noche de descanso que tú nos das, y también agradecidos contigo por que cada día tú haces un milagro en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer que cada una de las cosas que tú nos has dado, las has dejado con un propósito para nuestras vidas, y que ese propósito es que nosotros podamos ser buenos mayordomos de ellos. Dirígenos con tu Santo y Divino Espíritu en esta mañana. Perdona, oh Señor, nuestros pecados. Límpianos con tu sangre bendita. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, en esta mañana vamos a estar hablando de los portales del alma. Como ustedes pueden ver, tenemos lo que es el olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista. Más sin embargo, vamos a ir hablando en el transcurso de esta semana de cada uno de ellos, lo que involucra en nuestro cuerpo, y no solamente lo que involucra en nuestro cuerpo, sino que también la maravilla, cómo Dios los ha creado y cada función, la función que cumplen cada uno de ellos en nuestro cuerpo. Entonces, en esta mañana vamos a estar hablando de la vista. Dice, ¿cuál es el cuidado de las avenidas del alma? ¿Cuál es el cuidado de las avenidas del alma? Y hace una pregunta. ¿Por qué Dios nos dio ojos, oído y boca? Dios nos dejó estos órganos, Dios nos dejó estos portales para que nosotros podamos hacer cuidado de ellos. Y ante esta pregunta tiene que haber una respuesta. Y la pregunta es, ¿qué respuesta nosotros daríamos ante la pregunta que Dios elabora a través de la sierva del Señor? Entonces es ahí donde Él elabora esta pregunta diciéndonos a nosotros que nos dio ojo, nos dio oído y nos dio la boca. La pregunta es, ¿cómo nosotros las estamos usando? ¿Qué uso nosotros le estamos dando a nuestros oídos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? A nuestros ojos, ¿qué es lo que está delante de nosotros? Nuestra boca, ¿qué es lo que nosotros estamos comiendo? ¿O qué es lo que nosotros estamos hablando? Es ahí donde nosotros debemos hacernos un autoexamen para saber cómo nosotros estamos administrando lo que Dios nos dio a nosotros. Quiero basarme en el primer fragmento de esta cita de la sierva del Señor, que la encontramos en el Hogar Cristiano, capítulo 66, donde nos habla a nosotros de los portales del alma. Dice, Dios dio a los hombres ojo para que contemplasen las maravillas de su ley. Allí hay un punto, vamos a dejarlo hasta allí, porque en esta mañana vamos a centrarnos más que todo solamente en la función de los ojos. ¿Para qué fueron creados? Y cómo Dios de manera tan maravillosa nos dejó a nosotros estos órganos para que nosotros podamos contemplar las maravillas de su ley. Y es interesante porque muchas veces nosotros contemplamos cosas que no debemos contemplar, o sea, miramos cosas y nos desplazamos tanto tiempo en cosas que realmente contaminan nuestra mente, y que de acuerdo a lo que yo miro, de acuerdo a lo que yo contemplo, a lo que está delante de mí, es así como se van a desarrollar mis pensamientos, mis sentimientos y mi comportamiento. Que también se involucra mucho lo que es el oído, lo que es el tacto, lo que es el habla, pero más que todo, lo que nosotros realmente debemos cuidar son dos órganos muy importantes, que es la vista y los oídos. De allí pues se desencadenan los otros. Ahora bien, es ahí donde entonces vamos a comenzar a hablar del ojo. El ojo está compuesto por un nervio óptico. Vemos también que tiene un músculo recto superior, tiene la retina, la esclerótica y también la córnea. Está compuesto, tenemos la pupila, el iris, el músculo recto inferior.
Entonces, cuando hay una imagen frente de nosotros, es allí donde la maravilla del ojo comienza a funcionar y se pone en función el nervio óptico, se pone en función la retina, la esclerótica, se pone en función el músculo recto superior, se pone en función la córnea, la pupila, el iris, el músculo recto inferior. Entonces comienzan a trabajar en una misma función. Entonces es así como comienza a trabajar el ojo humano, y es que el ojo humano es un órgano que detecta la luz y a la base del sentido, es la base del sentido de la vista. ¿Cómo sucede esto? Cuando hay una imagen frente de nosotros, el ojo la reconoce, y si la imagen tiene mucha luz, es ahí donde entonces la pupila se contrae para que esa imagen de luz, esa cantidad de luz, él pueda regularla y así poder identificar la imagen que está delante de nosotros, lo que se llama el efecto rebote. Es decir, se transmite hacia allá y esa luz se transmite hacia mi ojo nuevamente, y es ahí donde entonces yo puedo identificar cuál es el objeto que está delante de mí. Cuando es una imagen oscura, bien sea un panorama oscuro o algo negro, es ahí donde entonces la pupila se dilata para que haya mayor luz, para que haya mayor claridad y yo pueda identificar el objeto que está delante de mí. Se compone por un sistema sensible de los cambios de la luz, lo que estoy explicando, capaz de transformar esto en impulsos eléctricos. Entonces ahí donde se envía la información hacia el nervio óptico, que está pues íntimamente conectado con el cerebro, y es ahí donde nosotros podemos ver claramente cómo comienza a trabajar, comienza entonces el cerebro a identificar cuál es ese objeto para darle un nombre. Muchas veces cuando los niños están aprendiendo a leer, se les plasma imágenes. Por ejemplo, si al niño le dicen, aquí dice perro, el niño ve esa imagen, y cuando ve esa imagen el ojo la detecta. Si está en una claridad, la pupila se contrae; si está en una parte oscura, la pupila se dilata, pero inmediatamente en fracciones de segundos se envía esa información hacia el nervio óptico, y cuando se envía esta información hacia el nervio óptico, entonces comienza a trabajar el cerebro para que esa imagen sea plasmada. Por eso es muy importante preguntarnos qué es lo que nosotros estamos viendo, cuál es el objeto que está delante de nosotros, o cuál es la educación que están recibiendo los niños, qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que ellos están contemplando. Y es así entonces donde nosotros podemos ver claramente en esta imagen, donde nos dice cómo funciona la vista. ¿Sí? Entonces, si yo veo una manzana, ya cuando está plasmado en el cerebro, o sea, yo no voy a identificar que es una mandarina o que es una lechuga, porque ya hay esa imagen grabada. Pero hay algo muy interesante que surge dentro de este sistema, y es que por lo normal nosotros vemos al revés. Y cuando hay esa conexión del nervio óptico hacia el cerebro, entonces el cerebro tiene la capacidad de poder voltear esa imagen y que nosotros podamos verla al derecho. Es yo lo llamo la maravilla que Dios ha creado de nuestro órgano, la vista, ¿no? Y que todos pues son importantes, pero hay algo muy importante y algo muy interesante, es cómo funciona todo este sistema dentro de nosotros, en las conexiones eléctricas, los pulsos eléctricos, los neuropéptidos, las conexiones neuronales, y que tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros comportamientos. Porque cuando usted está viendo una película de acción, o sea, se disparan lo que se llama la adrenalina por la imagen que usted está viendo. Y es ahí donde, si usted está viendo una película de terror, es por eso que usted a veces le causa miedo salir a la oscuridad, le causa miedo salir, apagar la luz, o por cualquier trauma que usted haya obtenido en la oscuridad, o en cualquier evento negativo que haya surgido en su vida, porque eso es lo que captó el ojo, eso es lo que él pudo detectar, y esa imagen queda plasmada realmente en el cerebro, y entonces es ahí donde llegan lo que se llaman los detonadores calientes, que cuando yo veo una imagen, si la imagen fue negativa,
si la imagen fue negativa en ese momento, entonces mi cerebro va a tener una imagen negativa de esta situación. Entonces hay un dicho que es muy popular, que es verdad. A nosotros siempre nos sorprende siempre la primera impresión que nosotros podamos tener de alguien. Entonces, si yo voy a una empresa muy destacada y veo al jefe que está, por decir, barriendo o anda todo sucio, todo maloliento, esa primera impresión que a mí me da es la que queda plasmada en el cerebro. Entonces, en esa primera imagen que yo tengo se queda plasmada en el cerebro, y entonces ya cuando lo vuelva a ver, puede andar con corbata, puede andar con saco, pero entonces la imagen que yo tengo de esa persona es así. Entonces ya entendemos bien cómo funciona el ojo, cómo funciona nuestra vista en las diferentes conexiones, los neuropéptidos, cómo se activan los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos a base de eso. Hoy día nosotros tenemos un problema en la sociedad, y no solamente en la sociedad, sino que dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias, hay jóvenes que quizás se están alimentando a través de la vista con contenidos que no son adecuados, el cual están plasmando una imagen dentro de su cerebro negativa. Entonces, muchos de los factores hoy día de causa de la depresión es por este tipo de contenidos que no solamente se encuentran dentro de las redes sociales, sino que también se encuentran en las vallas publicitarias, cuando salimos en las tiendas, etcétera. Encontramos todo este tipo de cosas que constantemente estamos visualizando. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde él claramente nos dice que nosotros somos transformados por lo que contemplamos. Si yo estoy contemplando las cosas santas, voy a ser transformados conforme a la imagen de esto. Pero si yo estoy contemplando cosas que no son santas, entonces es allí donde voy a ser transformado en estas cosas que yo estoy contemplando. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos contemplando en nuestra vida diaria? O sea, ¿qué es lo que realmente estoy contemplando en la televisión? ¿Qué es lo que se ve en la tele hoy día? Entonces, cosas sanas, por así decirlo, entre comillas, personajes del cine, personajes de deporte, las telenovelas, modelaje, etcétera, cantidades de cosas que se pueden ver detrás de una pantalla. ¿O qué es lo que nosotros estamos contemplando en las redes sociales? Hay una ley de la vida, y es que nosotros somos transformados por aquello que nosotros vemos. Esa ley de la vida está plasmada, nosotros no la podemos cambiar, no la podemos quitar, está allí establecida, y por lo que yo veo, lo que yo contemplo, de esa manera voy a ser transformado. Y hay una cita que me pareció muy interesante, dice, si en lugar de contemplar a Cristo, dice, fijas tu vista en los defectos de los demás, dice, te llenas de desánimo y se produce en tu vida eso, lo que hacen los demás hombres. Entonces, prácticamente englobando la cita, sintetizando la cita, nos dice a nosotros que si yo comienzo a contemplar los defectos de mi hermano, los defectos de la iglesia, los defectos de la empresa, los defectos del que está a mi lado, prácticamente yo voy a ser transformado a eso que yo estoy contemplando. Y pasamos ya a los estudios científicos, donde este doctor científico, profesor de la Universidad de Minnesota, el científico Black, esto es allí donde él comienza a hacer unos experimentos tan especiales para poder descubrir cómo afectaba neuronalmente, cómo afectaba biológicamente y cómo afectaba el cerebro a las personas que tenían vallas publicitarias con contenido sexual. Entonces se dio esta tarea de comenzar a investigar la importancia de la vista, la importancia de nuestros ojos, cómo funcionaba el ojo, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas, qué hormonas se involucran. Entonces él se dio esta tarea de comenzar a investigar qué efecto era el que causaba en nuestro cerebro a nivel biológico
cuando habían cosas que no edificaban delante de nosotros y cuando habían cosas que edificaban delante de nosotros. ¿Cómo funcionaba el cerebro? El primer experimento, número 1 y número 2, él lo hizo con unas gafas. Y es que encontró un vendedor ambulante y cuando encuentra a este vendedor ambulante lo colocó en un fondo verde de un paisaje muy hermoso y entonces allí no se vendieron mucho las gafas. Pocas personas fueron ese día a comprar. Luego el científico Vlad hace otra prueba con este mismo hombre, el mismo vendedor ambulante, y dice, esta vez vamos a correr el carro a ciertas vallas publicitarias. Entonces lo colocó en ciertas vallas publicitarias donde habían con contenido sexual, revistas eróticas, tiendas eróticas donde vendían este tipo de cosas, revistas con contenido sexual, y es allí donde él se da cuenta que la cantidad de gafas que fueron vendidas en ese país, no en ese paisaje, sino donde estaba establecido este carro. Y las gafas que compraron fueron las gafas más llamativas, es decir, para llamar la atención. Entonces, se pudo obtener un gran número de los hombres que compraron este tipo de gafas y que realmente las pudo vender todas durante todo el día. Más sin embargo, él no se quedó solamente con este experimento, sino que siguió haciendo otros en el cual contrató, llamó a una de sus compañeras para hacer el experimento número 3, donde para ver cuáles eran los filtros mentales y cómo se manejaba el cerebro de la mujer y cómo se manejaba el cerebro del hombre. Entonces escogieron un grupo de mujeres para hacer esta prueba y cuando escogieron el grupo de mujeres para hacer esta prueba, es allí donde la doctora entonces comienza a examinar. Colocaban a la persona con ciertos dispositivos para medir la frecuencia cardíaca e introducían un medidor del flujo de sangre, esto por la parte íntima de la mujer para saber qué reacción biológica podía tener. Entonces, aunque un grupo de mujeres dijo que ellas no eran afectadas con pensamientos negativos cuando estaban frente a imágenes o vallas publicitarias con contenidos eróticos, contenidos sexuales, es allí donde entonces ellos necesitaban salir de dudas y comenzaron a hacer la prueba. Hicieron la prueba tanto en hombres como en mujeres. Entonces se dieron cuenta que cuando pasaban imágenes en paisajes, cuando pasaban imágenes con música clásica, el ritmo cardíaco se mantenía, no se alteraba, el sistema nervioso no se alteraba, todo estaba bien. Pero cuando pasaban las imágenes eróticas, que eran en cuestiones de segundo, es allí donde se daban cuenta, donde automáticamente el dispositivo lo disparaban hacia arriba. Entonces, cuando le hicieron las entrevistas a cada una de ellas decían, pero es que en mi mente no estaba eso. Pero ellos se dieron cuenta que biológicamente se veían afectadas y biológicamente nosotros nos vemos afectados cuando hay contenidos muy fuertes, por ejemplo, contenidos de terror o contenidos con vallas publicitarias, con contenido sexual o con películas de terror, imágenes, etcétera. Biológicamente nosotros nos vemos afectados y que en este caso no existen los filtros mentales, es decir, te afecta porque te afecta. Aunque yo diga no, o sea, mi comportamiento está bien, mi pensamiento está bien, pero biológicamente surgen ciertas situaciones en tu cerebro en el cual se activa el sistema nervioso central enviando una información a los diferentes cuerpos, como el cuerpo esponjoso, tanto del hombre como de la mujer, activando la circulación, etcétera, de una manera más acelerada, acelerando la frecuencia cardíaca. Y hasta aquí entonces nos hace a nosotros una pregunta. Dice, ¿cambios en el cerebro y en el cuerpo por lo que vemos? O sea, ¿hay cambios en el cuerpo y en el cerebro por lo que nosotros vemos? La respuesta es sí. O sea, biológicamente nosotros nos vemos afectados de una manera que nos puede a nosotros llevar a una situación de decadencia poco a poco. La pregunta es, ¿qué es lo que se ve en las redes sociales? En las redes sociales nosotros hoy día vemos videos con contenidos eróticos, videos con contenido sexual, y el Facebook, el Twitter, el WhatsApp
no es que estamos satanizando las redes sociales, es lo que hay detrás de las redes sociales. Porque las redes sociales también pueden ser una bendición para llevar el mensaje, las redes sociales pueden ser de bendición para alcanzar a una persona que nosotros no conocemos, pero el problema no son las redes sociales, el uso que nosotros les damos a las redes sociales y lo que hay detrás de las redes sociales. ¿Cómo eso nos influye a nosotros? ¿Cómo influye eso en nosotros? Tanto negativo como también puede ser positivo. Muy bien. En el experimento número 4 hicieron un experimento de la testosterona, cómo realmente se involucraba esta hormona en lo que las personas veían. En este caso hicieron una prueba con un grupo de hombres, donde colocaban a un hombre, es decir, cuando entraba este hombre le tomaban la muestra de saliva para saber cómo estaba el nivel de testosterona. Y lo introdujeron en una sala y en esa sala pues había una chica que tenía que colocar una conversación. Ella era parte también de la prueba, ella era parte del médico, del asistente del médico que estaba haciendo esta prueba. Y entonces es ahí donde ella comienza a establecer una conversación no santa, no buena, sino que comienza a seducir al hombre, pero en una conversación, con palabras en esa conversación, y ella andaba vestida no adecuadamente. Entonces se dieron cuenta que aunque un grupo de hombres dijo, no es mi tipo, o sea, no la veo guapa, no la veo bien, entonces igualmente tomaron las muestras de testosterona cuando entraron y cuando salieron. Y resulta que cuando estaban frente a la mujer, que estaba semidesnuda y con unas conversaciones las cuales no eran buenas, entonces es allí donde se dieron cuenta que los niveles de testosterona sí se involucraban en la parte de la sexualidad, es decir, lo que ellos estaban viendo, la chica que tenían frente de ellos y lo que ellos estaban escuchando en ese momento. ¿Qué hace la testosterona en este caso? Cuando estamos frente a esas vallas publicitarias o cuando estamos frente a esos contenidos en los videos, en lo que ya mencioné anteriormente. La testosterona retroalimenta al cuerpo y prepara al hombre y a la mujer para el cortejo. Entonces retroalimenta el cuerpo y prepara tanto al hombre para la mujer para el cortejo. Muy bien, experimento número 5 es aquí donde entonces en ese experimento número 5 fue donde colocaron a una persona en una máquina grande para ver cuál era la reacción frente a unas imágenes que le iban a colocar. Colocaron el aparato en la cabeza, es decir, en los óvulos frontales, en la parte que se manejaba en la parte del cerebro, y es allí donde lo introducen en la máquina y comienzan a pasar imágenes de comida, imágenes de animalitos, imágenes del paisaje con música clásica. En fracciones de segundo, en una fracción de segundo, cambiaron la imagen a una imagen erótica. Y en esa fracción de segundo se detectó que durante ese tiempo se puede observar cómo los fuegos artificiales del cerebro se disparan, es decir, se estallan de una manera tan sorprendente que ellos quedaron sorprendidos porque la imagen no duró ni un segundo, la imagen no duró ni un minuto, la imagen duró una fracción de segundo. Y en esa fracción de segundo se dieron cuenta cómo el cerebro reaccionó y qué fueron las otras hormonas que se involucraron dentro del cerebro. Es aquí donde nosotros encontramos lo que es la primera zona que reacciona del cerebro ante estas imágenes es la amígdala cerebral. Entonces es allí donde nosotros encontramos las famosas amígdalas, en el cual ellas podríamos decir que son las recepcionistas, que en milésimas de segundo, es decir, frente a una imagen erótica o frente a estas vallas publicitarias, es allí donde ella reacciona. Y es ahí donde entonces cuando ella reacciona, en este caso, envía esta información a lo que es la parte del cerebro estriado, donde de allí entonces se comienza a producir lo que se llama la melatonina. ¿Cuál es la dopamina? Entonces es allí donde se comienza a producir estos niveles de dopamina, donde nosotros podemos ver que está muy relacionada con lo que es la adicción y con lo que es el placer. Entre más grande, entre más tiempo dure la imagen que me causa placer, entre más tiempo dure esa imagen con contenido no adecuado, es donde se crea mayor inundación
de dopamina al cerebro. Entonces, es ahí donde entonces nosotros podemos ver que entre más tiempo se dure la persona mirando este tipo de cosas, es donde se llama que se crea el sistema de recompensa. Ese sistema de recompensa que donde la persona simplemente quiere más y quiere más y quiere más. Y es allí donde entonces se crean las adicciones. Es ahí donde entonces hay personas que son adictas a la comida. Una vez escuchaba a una amiga y ella decía, mientras yo no veo comida estoy bien, pero mientras yo veo comida me descontrolo. ¿Por qué? Porque simplemente ella estaba enviando a su cerebro una información de un sistema de recompensa que mientras veía ese producto que le gustaba, es ahí donde entonces comenzaba ese sistema de recompensa, se activaba la dopamina, y cuando se activaba entonces la dopamina es ahí donde entonces entre más deseo es ahí donde entre más placer voy a sentir, y entonces al sentir más placer voy a desear más lo que está delante de mí. Por eso es que hay muchas personas que cuando son adictas a la pornografía o son adictos a la revista con contenido sexual es porque simplemente han creado un sistema de recompensa, donde lo veo, quiero, hasta que se entra en una adicción. Entonces es allí donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la última parada de todo esto? ¿Puede existir alguna solución? Sí la hay. Dice, la última parada es en la corteza prefrontal media. ¿Qué es lo que hace la corteza prefrontal media? Esta corteza prefrontal media, que está situada en la parte inferior de los óvulos frontales, es donde realmente está situada la conciencia. Donde en milésimas de segundo lo que está delante de ti es ahí donde tienes que tomar una decisión. ¿Realmente esto me va a afectar o realmente esto no me va a afectar? Es donde nosotros tenemos la capacidad de decidir, es donde está situada la voluntad. Donde yo tengo que tener fuerza de voluntad de decir, no, ese chocolate no me lo voy a comer porque sé que me hace daño para mi diabetes, porque sé que me hace daño para el azúcar, porque sé que me hace daño para el colesterol. Pero cuando está esa imagen frente a mí que me causa placer y que me causa adicción, es ahí donde yo tengo que tener la fuerza de voluntad, que realmente es donde se involucra lo que es la corteza prefrontal. Entonces, tomo la decisión, o simplemente hay personas que bloquean la corteza prefrontal, y cuando la bloquean simplemente lo hacen por voluntad propia diciendo, pues yo no quiero, automáticamente le digo a mi cuerpo, pues no quiero aceptar esto, y entonces termino cayendo en el mal, termino cayendo en las cosas que están delante de mí, contemplando este tipo de cosas. Por eso es que nosotros hoy día vemos que si hay algo tan adictivo, son esos videos que solamente duran en fracciones de segundo, donde tú dices, no lo vi bien, entonces regresas el video, o simplemente dices, está bien, no lo vi bien, entonces lo vamos a regresar. Y entonces la gente comienza a mirar este tipo de contenidos, creando ese sistema de recompensa. Muy bien, ¿qué es lo que hace la corteza prefrontal? ¿Qué es lo que involucra? ¿Qué es lo que hace? Dice, la corteza prefrontal media ocupa una posición anatómica privilegiada para orquestar respuestas anatómicas, emocionales, de alertas que son requeridas para el correcto despliegue de la conducta. Entonces, cuando estoy frente a este tipo de situaciones, de estos videos, frente a las redes sociales, yo tengo que tomar una decisión en ese momento. Y cuando tomo esa decisión, es ahí donde tengo que decidir por el bien o tengo que decidir por el mal. Este término hace referencia a la capacidad para establecer distinciones entre pensamientos conflictivos. Dice, realiza juicios acerca del bien y del mal. Tiene la capacidad para inhibir comportamientos impulsivos que, de no ser suprimidos, podrían desembocar en resultados socialmente inaceptables. Y es aquí entonces donde nosotros encontramos el juicio, encontramos la razón, donde cuando nosotros estamos frente a esta situación, entonces es ahí donde tenemos que tomar la decisión de dejarnos guiar por lo bueno o dejarnos guiar por lo malo. Entonces, ya para terminar, es aquí donde nosotros debemos preguntarnos y hacernos un autoexamen. ¿Qué es lo que yo estoy contemplando? ¿Qué es lo que yo
estoy visualizando? ¿Qué es lo que está delante de mí que no me está edificando? Entre más contemplo las cosas santas, más santos voy a ser. Entre más contemplo la palabra de Dios, más voy a estar involucrado con la palabra de Dios y mi sistema de conciencia va a ser más fortalecido, que en cuanto esté al frente de este tipo de vallas publicitarias, simplemente tengo una conciencia fortalecida donde puedo decidir que no. Entonces, hasta aquí, muchísimas gracias, que el Señor nos bendiga y que nosotros podamos tomar conciencia de los órganos que Dios nos ha dejado y que nosotros realmente podamos colocar esa valla, ese muro de contención donde nada a nosotros nos va a afectar, porque simplemente estoy transformado por la palabra de Dios, o porque simplemente estoy contemplando al cielo cada día, estoy contemplando la eternidad, estoy contemplando y estoy queriendo ser parte de los 144,000, y eso es lo que estoy contemplando, eso es lo que estoy visualizando, eso es a lo que me estoy proyectando. Y para eso se necesita visión, misión y pasión y fe en lo que yo quiero lograr. Y si nosotros queremos lograr alcanzar el cielo, es donde nosotros debemos colocar nuestra mirada en el cielo. Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, agradecido estamos contigo porque eres ese Dios grande y maravilloso, que has puesto la vista, que has puesto los oídos, que has puesto la boca, no para complacernos a nosotros mismos ni para complacer a nuestro yo, sino simplemente para alabar y glorificar tu santo nombre. Sabemos bien que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero que tenemos que darle un uso correcto. Ayúdanos, oh Señor, a ser transformados por tu Espíritu y por tu palabra, y que de ahora en adelante coloquemos nuestra mirada solamente en el cielo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor.